Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. En este primer día de la semana tenemos la oportunidad de poder escudriñar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, que cada uno de ustedes se encuentre bien. Nuestra oración siempre es para que todos se encuentren bien, tengan lo necesario, tanto física como espiritualmente. Y en este primer día de la semana, pues, podemos nosotros adorar y servir a nuestro Dios, y también pues parte fundamental de nuestro servicio es la edificación, la predicación de la palabra, y espero que en esta ocasión sea de ánimo el mensaje, que sea de bendición en nuestras vidas y sobre todo que nos ayude, hermanos, a poder estar más cerca de nuestro Dios. Vamos a dar inicio. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes una lectura. Ya saben, el mismo método que he estado llevando para las clases, las predicaciones, siempre basado en un texto bíblico para que sea la palabra de Dios la que nos hable y no sean ideas o pensamientos o esté fundamentada la predicación en ideologías humanas. Así que partiendo en esta ocasión estaremos hablando de la lectura, la cual vamos a encontrar allá en Hebreos capítulo 4, de los versículos 14 en adelante hasta el verso número 16. Es un texto pues muy conocido. Yo sé que la mayoría de ustedes en alguna ocasión lo ha compartido, lo ha leído y tal vez han tenido la oportunidad de estudiarlo. En Hebreos 4, del 14 en adelante, dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de los Hebreos, hermanos, muchos comentaristas, muchos eruditos, estudiosos de la Biblia han atribuido a Pablo la carta de los Hebreos, aunque ciertamente pues no tenemos ninguna evidencia, ¿verdad?, para poder demostrar esto. El autor de los Hebreos, vamos a llamarlo así, sabemos que es por inspiración divina, nos da una gran lección acerca de Cristo nuestro Señor, poniéndolo en toda su majestad que Él merece, y poniéndolo en el lugar de sumo sacerdote. Entonces aquí nos dice el autor de los Hebreos: la obra de Jesús traspasó los cielos. Y dice, nos invita el autor de los Hebreos a retener nuestra profesión, y nos da los motivos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades humanas a las cuales estamos expuestos aquí en este lugar. Y nos dice también el por qué. Dice, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, demostrándonos el gran poder que tiene, que no hubo pecado en él. Dice la Escritura, ni se halló engaño en su boca. Isaías y Pedro nos hablan acerca de eso. Y por ese motivo el autor de los Hebreos nos está diciendo a cada uno de nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro ante la adversidad que nosotros enfrentamos en esta vida, ante la tentación, hermanos, porque muchas veces sucumbimos ante la tentación y caemos, y pues bueno, eso es un desliz para nosotros, pero nos ponen mal delante de Dios. Caer en tentación, hermanos, estamos expuestos todos. Así que Cristo entiende la situación tan difícil que enfrentamos nosotros día a día, aquí en esta vida, en este mundo. Y por eso nos dice el autor de los Hebreos, sacando la idea principal: acércate a Cristo. Y precisamente así he titulado el tema de esta ocasión: acércate a Cristo. Y pues bueno, aquí en la imagen estoy compartiendo con ustedes lo que podemos entender como una representación, no estoy diciendo que así fue, de una mujer enferma acercándose a los pies de Cristo. Bueno, nosotros, ¿verdad?, pues sabemos las historias de la Biblia y podemos comprender a qué se refiere. Pero, hermanos, amigos, ¿por qué necesitamos nosotros acercarnos a Cristo, acercarnos a nuestro Maestro? Necesitamos acercarnos a Él, hermanos, porque Él puede sanar tu alma. Él puede sanarnos, hermanos, desde adentro. Y hablamos, hermanos, de la sanación
ya no tanto física, sino espiritual. La enfermedad del pecado que viene a corromper nuestra vida, a echar a perder nuestra buena relación con Dios, a ponernos en mal delante de Dios. Y precisamente como la imagen de la presentación del tema, quiero compartir con ustedes una lectura, la cual encontramos allá en Lucas 8, de los versículos 43 en adelante hasta el verso 48, donde el Señor Jesucristo está protagonizando esta escena, y Lucas muy amablemente, con una gran perspectiva de lo que son las cosas, empieza a compartir con nosotros, hermanos, esta hermosa lectura. De los versículos 43 en adelante hasta el verso número 48 le estaré dando lectura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Fíjense, hermanos, dice el verso 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y hermanos, pues bueno, aquí el Señor Jesucristo pues sabe, ¿verdad?, del poder que Él tiene. Y aquí viene la historia donde la mujer, dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Dice el verso 48, y es la parte que nos corresponde analizar, porque estamos hablando no de la sanación física, sino de la sanación espiritual, la sanación de nuestra alma. Dice el verso 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense, hermanos, esto es bien importante, porque a pesar de que esta mujer, enferma de flujo de sangre, de 12 años, estar padeciendo esa enfermedad, pues piensen ustedes, hermanos, una mujer cansada, débil, gastada económicamente, porque aquí Lucas nos está diciendo había gastado todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella solamente tenía su fe en que Cristo tenía el poder para salvarla, para sanarla. Y esa mujer, pues bueno, vemos que se acerca. Podemos imaginar aquí la situación. Se acerca por detrás de nuestro Señor Jesucristo entre una multitud, y los apóstoles le dicen: bueno, maestro, la multitud te aprieta, la multitud te está oprimiendo, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Cristo sabía el poder que había salido de él, porque Cristo tiene el poder para sanar el alma. No solamente detuvo el flujo de sangre de aquella mujer, dice el verso 48, hija, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. La fe que había en esa mujer al hacer el intento, el esfuerzo de acercarse a Jesús, fue lo que le dio la salvación, fue lo que logró sanar su alma desde adentro. Y por consecuencia, estando en presencia del Maestro, pues bueno, ya tiene la salud que necesitaba. 12 años viviendo con esa enfermedad, gastado todo su dinero y no había podido quedar bien. Y solamente cuando se acerca a Jesús, obtiene la sanación de su cuerpo y la sanación de su alma. El Señor Jesucristo le dice estas palabras: ve en paz. ¿Cuándo podemos ir en paz, hermanos? Cuando estamos bien con el Señor Jesucristo, cuando estamos cerca de Él. Por eso el autor de los Hebreos tiene esa idea principal: acércate a Cristo, porque solamente en Él podemos hallar gracia para el oportuno socorro de sanar nuestra alma. Y pues bueno, sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo sanó al paralítico. Y pues bueno, aquí tenemos muchos ejemplos en cuanto a la sanación del Señor Jesucristo. Aquel paralítico que estaba esperando
el momento que el Señor Jesucristo pasara y no podía acercarse, pues bueno, el Señor Jesús se acerca a él y lo sana. Podemos también entender la historia del paralítico, aquel que desciende por el techo, con que sus 4 amigos lo bajan por el techo de la casa. Y bueno, el Señor Jesucristo hasta le perdona los pecados, está encontrando la sanación de su alma. Podemos ver también el ejemplo del endemoniado gadareno, de la región de Gadara. Y pues bueno, encontramos nosotros que este hombre pues estaba poseído. Este hombre tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, rompía los grillos con que se les ataba. Pues la gente lo tenía ahí pues, atormentada, tenía mucho miedo de este hombre. Y cuando llega y reconoce quién es Jesús, se postra delante de él. Y pues bueno, sabemos ahí la historia, ¿verdad? Lo que nos narra la Biblia acerca de este hombre. Y pues bueno, el Señor Jesucristo lo sana, no lo sana desde su alma, no físicamente. Cuando vieron a aquel hombre que todos conocían en la región de Gadara, pues bueno, saben quién es. Mucha gente le temía y dicen, bueno, este hombre está ahora en su cabal juicio porque ha encontrado la sanación desde su alma. Muchas veces, hermanos, amigos, nosotros estamos enfermos y no lo alcanzamos a notar. Muchas veces hay tristeza, muchas veces hay preocupación, muchas veces hay angustia, hay miedos, hay temores en nosotros que no somos capaces de enfrentar. Hay dolores ocultos, hermanos, en nuestro ser, que por fuera aparentamos tener una buena salud, aparentamos estar bien, y a mucha gente, hasta cuando nos preguntan, regalamos una sonrisa diciendo que estamos bien. Pero ¿cómo está nuestra alma? Tenemos un alma cansada, un alma enferma, un alma que está muy trabajada, muy desgastada. El Señor Jesucristo, hablando de la sanación del alma, narra lo siguiente, allá en Mateo 11, en el verso 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Fíjense, hermanos, qué importante es esta parte que nosotros necesitamos entender y comprender de lo que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo. Descanso para nuestras almas. Y esa parte, hermanos, es algo tan anhelado por la humanidad, pero muchas veces no somos capaces de reconocer que necesitamos esa sanación. Y solamente la podemos encontrar en Jesús, solamente la podemos encontrar en nuestro Cristo, nuestro Salvador, porque Él es el único capaz, hermanos, de poder realizar una obra desde el interior, así como lo vemos en el ejemplo de esta mujer. ¿Hizo un esfuerzo grande? Sí. Tuvo que pasar en medio de una multitud. Si al mismo maestro lo estaban oprimiendo, lo estaban apretando. Piensen ustedes en esta mujer cansada, débil, tal vez sin fuerzas, haciendo un gran esfuerzo por acercarse a Jesús. Pero vale la pena, porque encontró sanación para su alma. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros, hermanos, a acercarnos a Jesús para que podamos encontrar también sanación? Y les vuelvo a repetir, no física, porque tal vez, hermanos, la enfermedad que tenemos nosotros es una enfermedad crónica y no podemos encontrar, hermanos, aquí una sanación, un medicamento, un doctor que sea tan efectivo que nos pueda curar ese mal. Y aunque así fuera, hermanos, sabemos que nuestro cuerpo se va desgastando. El apóstol Pablo dijo, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Cuando está cerca de Jesús, cuando está en comunión con Dios, cuando su palabra viene a nuestras vidas y podemos nosotros saber que Él nos está sanando, que Él nos está curando de esa enfermedad espiritual que nosotros tenemos. Démosle la oportunidad, hermanos, al Maestro, démosle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo de que pueda darnos la salvación. El verso 29 de Mateo 11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y dice al final del verso 29: y hallaréis descanso para nuestras almas, de nuestra alma cansada, de nuestra alma tribulada, de nuestra alma enferma. Solamente el Señor Jesucristo puede salvarnos. Por eso nos dice: venid a mí todos, hermanos, podemos acercarnos a Jesús, acercarnos a Cristo. El autor de los Hebreos es lo que nos está diciendo.
ante esa tentación, ante esa tribulación, acércate a Cristo, porque Él puede sanar tu alma. Pero también, hermanos, no solamente puede sanar el alma, sino también Él puede darnos otra oportunidad. Por eso la invitación es: acércate a Cristo, porque Él puede darnos una nueva oportunidad, hermanos, para enfrentar nuestra vida de las cosas que hemos hecho mal. Porque aquí, bueno, no es para juzgar a nadie, pero todos sabemos y estamos conscientes de los errores que tenemos. La Escritura misma dice que aquel que diga que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Y la Escritura, hermanos, no miente, la palabra de Dios no falla. Es algo que va a permanecer por toda la eternidad. Así que, hermanos, tenemos que estar conscientes de que muchas veces fallamos delante de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. En Lucas 19, Lucas amablemente y con inspiración divina nos narra la historia de este hombre llamado Zaqueo. En el capítulo 19 solamente puse de los versículos del 2 en adelante hasta el verso 9. La historia abarca creo que del 1 hasta el 10, pero son versículos no que sean irrelevantes, sino por cuestión de espacio también, y quiero que ustedes tengan la lectura aquí. Dice de la siguiente manera, Lucas 19, lo voy a leer directamente de la Biblia, hablándonos acerca de, tiene como título Jesús y Zaqueo. Dice el verso 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y pues bueno, entendemos, hermanos, aquí contextualizando un poco, Lucas nos está dando detalles muy importantes que no hay que pasar por alto. Cuando habla de Zaqueo, está hablando de un hombre judío. Dice que era jefe de los publicanos. Y pues bueno, el mismo Señor Jesucristo, cuando nos habla de cómo debemos perdonar a nuestro hermano, dice: perdónale una y otra vez, y mira de esa manera, y nos da la explicación, ¿verdad? Y dice: y si no te oyera a ti, y si no oyera a tus testigos, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, tenle como un pecador. Y fíjense en qué condiciones se encontraba Zaqueo. Era jefe de publicanos, y todavía añade aquí Lucas y dice: y rico. El mismo Señor Jesucristo, hablando de la riqueza, dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Si nosotros analizamos la vida de Zaqueo, hermanos, tenía todo para perder. Pero cuando él procura acercarse a Cristo, acercarse a ver quién es Jesús, recibe otra oportunidad en su vida. Y que Zaqueo no lo piensa dos veces. Zaqueo muestra ese fruto de arrepentimiento. Zaqueo, al ver que se está acercando a Jesús y Jesús se ha acercado a él, y es más, Jesús lo está recibiendo. No es Zaqueo quien lo está recibiendo en su casa, es Cristo quien lo está recibiendo. Porque hoy tenemos nosotros en términos religiosos esas frases que dicen: acepta a Cristo. La realidad es que Cristo nos acepta a nosotros, porque somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que estamos mal delante de Él a causa del pecado. Es Cristo quien nos recibe. Y Zaqueo muestra ese fruto de arrepentimiento. Dice: Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, porque dice Lucas que era rico. Y consciente de la vida que había llevado, si en algo he defraudado. Zaqueo estaba expuesto a todas aquellas personas que él había robado, que él había defraudado. Y no solamente estaba dispuesto a reintegrarle lo que él había quitado, sino se lo iba a multiplicar por 4 veces más la cantidad que Zaqueo había robado.
Zaqueo, hermanos, al ver que se está acercando a Jesús y Jesús le dice, desciende de ahí, desciende de ese árbol, Zaqueo. Es necesario que yo pose no solamente en tu casa, sino también en tu corazón. El Señor Jesucristo aquí nos da datos importantes. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Recuerden que el Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a llamar a todos aquellos que adoraban el nombre de Dios y que ahora Cristo viene a mostrarnos de qué manera. De hecho, si hay algo que el autor de los Hebreos nos está diciendo, aparte de que debemos acercarnos al Señor Jesucristo, es que debemos escuchar al Señor Jesucristo. Y por eso en el inicio de Hebreos, los primeros versículos, les voy a dar lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si hay alguien a quien debemos oír nosotros, es a Jesús. Si hay alguien a quien debemos acercarnos, es a Jesús. Así que, hermanos, si hemos fallado delante de Dios, si hay algo que nos impide estar cerca de Dios, hay que acercarnos a Cristo. Acércate a Cristo, esa es la invitación de esta ocasión, porque Él puede darte otra oportunidad. Él puede darte una nueva oportunidad para que inicies tu vida sin pecado. Si ya como hijo de Dios has fallado delante de Dios, acércate a Cristo. Él puede darte gracia para el oportuno socorro, para que tú puedas restablecer tu relación con Dios. Y necesitamos encontrar, hermanos, esa manera de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo no es el único ejemplo, hermanos, de que el Señor Jesucristo daba oportunidades a aquellos publicanos y pecadores. De hecho, el ejemplo que narra Mateo, del llamamiento de Leví, o de Mateo como se le conoce, en Mateo 9, versículo 9, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Cuando Mateo se le presenta esta oportunidad, esta nueva oportunidad de estar bien con Dios, no lo piensa dos veces. Dice mismo Mateo narrando esta acción, dice, y se levantó y le siguió. No lo pensó dos veces, amigo, hermano, no lo pienses dos veces. Levántate y sigue a Jesús, acércate a Jesús, porque Él está, amigos y hermanos, para recibirnos con los brazos abiertos. Pero tenemos que mostrar el ejemplo de Zaqueo, ese fruto de arrepentimiento, esa disposición para querer cambiar. Tenemos que tener la prontitud que muestra Mateo. Y se levantó y le siguió. Y no lo pensó y no lo dudó, porque es la mejor opción, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Es una oportunidad que día a día el Señor te está regalando. Pero muchas veces, y lamentablemente, no somos capaces de aceptar esa oportunidad que el Señor nos da para estar a cuentas con Él. Así que, amigos, hermanos, hoy tenemos oportunidad de estar bien delante de Dios. Pero acércate a Cristo, porque Él puede darte otra oportunidad. Y no solamente puede darnos otra oportunidad, también Él puede dar firmeza para no caer. Y aquí quiero presentar un ejemplo, hermanos, que a mí en lo personal me apasiona: la vida de Pedro. En Mateo 26, en el verso 57 y 58, hablando aquí cuando prenden al Señor Jesucristo, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y dice el verso 58, y esto es bien importante, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque Él puede dar firmeza para no caer. Después de esta narrativa de Mateo 26, 57 y 58, los siguientes versículos nos van a hablar de que Pedro precisamente niega al Señor Jesucristo.
Y pues bueno, aquí vemos el motivo. Podemos nosotros llegar a pensar que si nos estamos acercando al Señor Jesús, muchas veces tenemos la intención de seguirlo, pero seguirlo de lejos. No seguirlo con el compromiso que se requiere, no seguirlo con la disposición que Cristo necesita de nosotros, siguiéndolo con nuestras condiciones, siguiéndolo bajo nuestra perspectiva, no con la perspectiva que Cristo quiere que nosotros le sigamos y le sirvamos. Les voy a mostrar lo que narra Lucas en los versículos, el capítulo 22, del 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense lo que dice aquí el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor ha rogado por Simón Pedro para darle firmeza para que no caiga. Y a pesar de que sabemos de que Pedro negó al Señor Jesús, eso fue una gran lección para Pedro. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la primera carta de Pedro, el estudio de los viernes, y hemos aprendido muchas cosas de la vida de Pedro. Entonces sabemos que todo esto fue una gran lección para él. El verso 33 dice de la siguiente manera: y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Fíjense, tú, Pedro, vas a negarme, vas a decir que no me conoces. ¿Por qué motivo? Porque Pedro le estaba siguiendo de lejos. No sigas a Jesús de lejos, hermano o hermana, amigo que estás escuchando este mensaje. Acércate a Cristo. Porque si hay alguien que entiende nuestra humana debilidad, es Cristo, como lo leímos en Hebreos, para hallar gracia para el oportuno socorro. Que no caigamos en la tentación, que no procuremos nosotros acercarnos a Cristo, y cuando Él se acerca a nosotros, no bajarnos del árbol en el que nos encontramos. Zaqueo, hermanos, aunque era pequeño, se subió a ese árbol, y cuando se acerca el Señor Jesús le dice: desciende, date prisa. Y Zaqueo desciende, gozoso, porque se estaba acercando al Señor Jesús. Vemos aquí el ejemplo de Pedro, hermanos. Pedro le seguía de lejos, dice la Escritura. Qué triste situación, hermanos, cuando no estamos firmes en la palabra de Dios. No estamos dispuestos, hermanos, a acercarnos al Señor Jesucristo, así como Él se acerca a nosotros. Él no está lejos de nosotros. Él se deja hallar por todo aquel que le busca. Y sale poder, hermanos, de Cristo para darnos perdón, sale poder para encontrar misericordia, sale poder para darnos firmeza, porque solamente Él puede dar firmeza en nuestra vida para no caer. Son muchas las tentaciones a las que nos enfrentamos, son muchas las adversidades, son muchas las pruebas de nuestra fe. Y tal vez, hermanos, nosotros estamos como Pedro, expresando con nuestra boca: Señor, no solamente voy contigo a la cárcel, sino contigo hasta la muerte. Pero le fallamos. Pero no hacemos lo que Él quiere. Acércate a Cristo. Esa es la invitación que nos hace la Escritura en esta mañana. Fíjense lo importante, hermanos. Acércate a Cristo. ¿Por qué? Porque Él puede sanar tu alma. ¿Por qué? Porque Él puede darte otra oportunidad para seguir adelante. Porque Él puede dar firmeza para no caer. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos cerca de Cristo, cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos, no somos nosotros quien le recibimos, es Él el que nos recibe a nosotros, a pesar de nuestra condición. Dice la Escritura ya en Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, hermanos, que sabemos que debemos estar cerca de Él, porque Él puede sanar nuestra alma, puede darnos otra nueva oportunidad para seguir adelante, y puede dar firmeza en nuestra vida espiritual para no caer. Quiero concluir, hermanos, con este mismo pasaje de la Escritura que encontramos allá en Hebreos 4, ahora en el verso 16. Acerquémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente al trono de la gracia,
Hay que acercarse, hermanos, con toda nuestra confianza, con nuestra fe bien puesta en el Señor Jesucristo, así como aquella mujer enferma de flujo de sangre, 12 años enferma, había gastado todo lo que tenía, pero ella pensaba, su fe le decía que si se acercaba a Jesús y tan solo tocara la orilla de su manto, el borde de su manto, ella iba a ser sana. Y no fue solamente sana, sino también salva. Dice la Escritura aquí en Hebreos, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro ante la tribulación y la adversidad que estés enfrentando, hermano, hermana. Acércate a Cristo. Espero, hermanos, amigos, que este mensaje nos ayude a darnos cuenta de que debemos estar cerca de Cristo. Y no seamos como Pedro, que le sigamos de lejos. A final de cuentas vemos que el Señor Jesucristo le da a Pedro nuevamente una oportunidad y las llaves del reino para que Pedro predique en el día del Pentecostés, inicie la iglesia que Cristo fundó y estableció y la que Él compró con su propia sangre. ¿Quieres acercarte a Cristo? Acércate a su iglesia, acércate a su cuerpo, para que puedas estar unido a Cristo, así como el apóstol Pablo lo menciona en casi todas sus epístolas, en Cristo, que puedas encontrarte en Cristo, incorporado a Cristo. Pero es necesario, hermanos, que como le vi inmediatamente, levantándose le siguió. Acércate a Cristo. Gracias por su tiempo, hermanos, amigos, que Dios les bendiga y espero que este mensaje nos ayude a reflexionar para poder estar cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Dios los bendiga.